9 de la noche con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Hoy tenemos la intención de conversar con la senadora Desirée Massi. Hay varios puntos en realidad en agenda. Uno de esos puntos en agenda tiene que ver con el tema que hoy nomás se escuchó en Cámara de Senadores, que es la defensa del Contralor General de la República ante este juicio político que tiene Enrique García. Su defensa fue vehemente, dijo que la acusación era una basura, que era un bastardeo a la Constitución Nacional y lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito en particular y el lavado de dinero, lo que decía Enrique García es que básicamente la producción de los elementos probatorios se hizo al margen de la ley. La producción de toda la documentación que podría eventualmente conducir a un enriquecimiento ilícito se hizo al margen de la ley. Y como no se obtuvo por mecanismos legales esa documentación, entonces directamente ni siquiera hay que tratar el fondo de la cuestión. Defendió una vez más la protección de la declaración jurada, diciendo que se basaba en todos los elementos constitucionales que él interpreta protegen la información patrimonial de las personas que incluso están en cargos públicos. Lo que no refirió García es que en contrapartida hay una decisión en dos instancias que dicen que la información de declaración jurada debe ser pública y que cuando asume un cargo público una persona, esa persona cede sus derechos en cuanto a protección de determinados datos patrimoniales por el cargo público que básicamente está ejerciendo. Esto ya lo hemos desarrollado ampliamente en los capítulos al pie de la letra. La última vez fue con el propio juez que había dictaminado esto en Cámara. Estamos hablando del doctor Pedro Mayor Martínez, que dijo básicamente que estos derechos de protección de datos patrimoniales terminan cediendo para constatar eventualmente que aquella persona que ingresa a un cargo público sigue teniendo el mismo patrimonio o su enriquecimiento condice con lo que básicamente gana o lo que tiene condice con lo que se le paga en esa función pública. Él se sigue aferrando como contralor a lo que dice es constitucional, haciendo él una interpretación constitucional cuando esa interpretación de la norma ya fue hecha vía sentencia por una Cámara, en este caso, que en mayoría dijo que lo público debe ser público y que los datos de declaración jurada deben darse a conocer de manera pública. En esa misma línea se había expresado el nuevo ministro de la Corte cuando nos visitó la semana pasada, el doctor Alberto Martínez Simón. Va a ser uno de los puntos que vamos a hablar con la senadora Desirée Massi. El otro punto en la agenda tiene que ver con la decisión que se va a tomar respecto al desbloqueo de las listas sábana y otras cuestiones que por supuesto están también en agenda como el tema impositivo. Y dentro del tema impositivo, el otro invitado que nos va a acompañar el día de hoy es el exdiputado Sebastián Hacha. Porque Sebastián Hacha, que tiene estudios realizados respecto a la economía subterránea, dice que para aumentar eventualmente algunos impuestos o para generar nuevos impuestos, primeramente hay que cobrarle a la gente que tiene que pagar y que no paga sus impuestos el día de hoy. En contrapartida, la misma senadora Desirée Massi refiere que no, ambas cosas hay que hacer en paralelo. Hay que cobrarle al que no paga, pero así también hay que aumentarle a aquel que está pagando poco. Una discusión que resulta muy interesante y que la vamos a hablar con estos dos protagonistas. Pero referíamos recién la defensa del contralor Enrique García. Y hoy hablaba en forma, repito, vehemente, y esto en parte, al menos de lo que rescatamos, de su defensa ante los fiscales acusadores y las personas que conforman el tribunal, además del Pleno del Senado. Escuchemos.
Denunciamos de que hay ofertas de cargos de direcciones y hay dinero de por medio. Es decir, mañana los que no votan por la destitución del Contralor, efectivamente que ahí hay algo mucho más oscuro que una simple negociación. Bueno, claramente no es el Contralor General de la República el que acabamos de escuchar. El Contralor estuvo hoy en su defensa en el momento en el que se desarrollaba el juicio. Y repito, entre otras cosas, él mismo ejerció esa defensa. En lo que escuchábamos recién es Enrique Salim Busarquis, en la línea de lo que el Partido Liberal resolvió que se va a hacer con relación al Contralor General de la República. La línea que baja el partido es que el juicio político debe llevar a la destitución de Enrique García, la misma línea que Patria Querida finalmente asume. Pero lo que vuelve a ocurrir dentro del Partido Liberal Radical Auténtico es que un sector, en este caso el sector llanista, ya dijo que no tiene consistencia básicamente lo expresado por los fiscales acusadores y que esa falta de consistencia lleva a que finalmente el Contralor tenga que ser absuelto de este juicio político. Pero escuchemos lo que decía Enrique García ya en el momento de su defensa ante el Pleno en la Cámara de Senadores. Esta acusación que tiene este perfil de Copiatini no menciona la palabra prueba. Entonces, la acusación 1 no menciona la palabra prueba, la acusación 2 no menciona la palabra prueba. El folio integral de lo que nos trasladó la Cámara de Senadores no contiene prueba, contiene algunas publicaciones de algunos diarios de algunos diarios locales, ¿verdad? Quizá se podrían agregar otras publicaciones más actuales que tienen nota escandalosa sobre cuestiones que justamente se debaten, pero desde el punto de vista de la constitucionalidad, de la legalidad. Bueno, esto es lo que decía en parte el Contralor General de la República en el momento de su defensa. Son varias partes en realidad que tenemos de lo que había mencionado Enrique García. Entre algunas de las cuestiones que forman parte de esta acusación, él dice que el caso Ivesur ni siquiera tiene razón de ser más en cuanto a la discusión que se pueda llegar a dar, que hay cuestiones que ya fueron desestimadas inclusive en la justicia, como cobros irregulares de viáticos y compañía, y que no deben ser discutidas en el ámbito político, cuando en el ámbito judicial esas denuncias ya fueron desestimadas. Que hoy, de hecho, el caso Ivesur no tiene ningún tipo de irregularidad dentro mismo de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo va a terminar esta historia?, se preguntan muchos. Y probablemente le vamos a preguntar en breve a la senadora Desirée Massy. La historia pinta a un pacto que de alguna manera no daría los votos suficientes como para que Enrique García sea removido del cargo por la vía del juicio político. Ya el sector llanista, de manera uniforme, de nuevo vuelvo a decir, nosotros creemos que no hay elementos suficientes. No hay que olvidar que ese mismo sector llanista es el que se había reunido con el Contralor General de la República de manera privada, de manera oculta, reunión que se pretendió sostener como inexistente y que senadores, como el caso de Dionisio Amarilla, después se burlaban de la ciudadanía subiendo una fotografía con su padre ya horas después de que se había terminado esa reunión. Pero la reunión existió, fue en el edificio de Zulma Gómez y de esa reunión participaron otros funcionarios de la Contraloría General de la República también. Es parte de lo que sucede y da la sensación que esto se encamina a absolver al Contralor General de la República sin el acuerdo político suficiente como para poder destituirlo. A la vuelta de la pausa, con nuestros invitados del día de hoy vamos a hablar de este tema y de otros temas que forman parte de esta edición de Al Pie de la Letra. Ya venimos. 9 de la noche con 15 minutos, ya está con nosotros la senadora Desirée Massy en esta parte del programa. Hola senadora, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal Santiago? Buenas noches a la gente. Gracias por acompañarnos. Senadora, antes de entrar al tema de desbloqueo de listas, sé que no podés decir mucho básicamente respecto al tema del Contralor porque es un voto que se va a tener que
posteriormente definir. Aunque a esta altura hay gente que abiertamente lo dice, Layano dice, este va a ser nuestro voto, nosotros creemos que no hay elementos suficientes. En general, ¿cómo viste hoy la defensa del Contralor? Estamos hablando de una persona que conoce derecho, estamos hablando de una persona que habla bien y tiene la capacidad para expresar sus ideas. ¿Cómo viste en general la capacidad o la posibilidad de refutar los hechos que se le acusan? Yo creo que fue una buena defensa. Decir lo contrario, nosotros ya tuvimos varios juicios políticos, donde tuvimos gente que venía, que recitó, que hizo esto o aquello. Uno no puede decir que no fue una buena defensa. La de él y la de Álvaro Arias, y no me acuerdo la doctora también que estaba, que no me acuerdo el nombre, hicieron una buena defensa. Ahora, mañana, ¿qué es lo que tiene? Nosotros mañana tenemos 3 sesiones seguidas, extras. En la primera se tienen que valorar las pruebas, ¿verdad? Lo que acercaron los fiscales, que en este caso son los diputados, lo que ellos refutaron, porque ¿qué puede uno hacer? A ver, en el juicio al ministro Sindulfo Blanco, por ejemplo, al final de 5 acusaciones que hizo la Cámara de Diputados, en la realidad quedó una, ¿verdad? O sea, el Senado en ese momento es como un juez para que la gente entienda, acepta o no tal prueba. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Viene la parte de alegatos finales, son extras consecutivas, donde hablan los fiscales, hablan otra vez ellos, y al final es ya la parte de la sentencia. Entonces, sí, yo te puedo adelantar porque yo dije, ahora lo que no te voy a decir nomás es los motivos que nosotros tenemos, porque luego el Contralor, y con justa razón, él hoy contestó muchas cosas que se dicen en la prensa. Nosotros tenemos una posición tomada como PDP, o sea, los dos vamos a votar por la destitución. Mañana vamos a evaluar, y nos entregaron hoy un bibliorato a ver qué pruebas contundentes hay, qué levantó él y qué no levantó él, ¿verdad? El Contralor y su defensa. O sea, yo te puedo decir, todos dirán es una sentencia previa, pero como ya dijimos en algún momento, nosotros mantenemos esa posición. Aparte, estamos hablando de una valoración política y que probablemente no solo tenga sustento. Hoy decía el Contralor en su defensa, ni una sola vez se utiliza la palabra prueba en toda la documentación acercada. No hay pruebas que se hayan acercado, arrimado respecto a los hechos que se me acusan. Pero finalmente tiene mucho que ver la pérdida quizá de confianza también en la tarea que pueda ejercer un Contralor que está investigado por situaciones que él creo que no negó como una cuestión de fondo. No sé cómo sentiste vos, pero el tema del enriquecimiento ilícito, lo que dice es, las pruebas que se produjeron al margen de la ley y sí, punto. Pero no se entra al fondo de la cuestión respecto al enriquecimiento ilícito o no. Bueno, lo que pasa es que siempre pasa esto en el juicio político. A ver, el juicio político es un juicio político, no es una cuestión penal. 1. 2, tampoco tiene que ser por oro, para que la gente entienda. ¿Y qué es lo que hizo el Senado en este tiempo? Luego del juicio político a Lugo, que eso hay que admitir. Nosotros tenemos un reglamento, ya no se puede hacer un juicio político express en este momento. Es decir, hay 20 días para la defensa, que es lo que corresponde, y luego todo esto que la gente está viendo. Prácticamente son 5 sesiones en la realidad, que son de 20 días y después van. Que a nosotros nos parece que es un avance, obviamente. De hecho, el juicio político a Lugo, más allá de las críticas políticas de todo, en parte, y yo comparto eso, fue el hecho de la rapidez en la cual el Senado actuó en ese momento. Yo creo que incluso, y eso nos han recomendado, hay recomendaciones internacionales, que nosotros tenemos que tener una ley. Es decir, no puedes andar con un reglamento nomás que el día de mañana se puede cambiar. Es decir, una ley, entonces cualquier autoridad, porque estamos hablando del presidente o los ministros de la Corte o el Contralor, tienen que tener la suficiente garantía de que no se va a obrar arbitrariamente, o por lo menos se les va a escuchar como corresponde. Eso es lo que se va a hacer. Entonces, la defensa de ellos se basó mucho, claro, los dos son muy buenos abogados, casi era como estar frente a un juez, vamos a decir, o discutiendo con fiscales penales o de delitos económicos. Acá hay un componente político que tiene que ver con la pérdida de confianza. Le guste o no le guste al Contralor. Y hay para nosotros suficientes indicios, ¿verdad? Así como nos hubiese gustado, que él dijo hoy en un momento, pero no está eso en la acusación, yo no sé por qué, hay una sentencia
en el caso del Contralor por el tema de la declaración jurada. O sea, él está en desacato en la realidad, pero eso nosotros no podemos juzgar porque los diputados no pusieron eso. Y esa es una evidencia importante, por ejemplo, porque más allá de que se pueda apelar, de que esté en la Corte, que esto, que aquello, es la transparencia o no de una cuestión tan importante como la Contraloría y de una situación muy importante que es que la ciudadanía acceda a la declaración jurada de los funcionarios públicos, porque es una forma de controlar el enriquecimiento ilícito o no. Y se está operando mucho como para poder conseguir los votos que salven a García. Se está operando y mucho, sí, se está operando y mucho. Depende, yo creo que depende, a ver, depende mucho de la postura que tenga el presidente de la República, que tiene que dar su opinión a su bancada. Yo no sé, este liderazgo horizontal de dónde inventaron, o yo soy bastante autoritaria tal vez, pero cuando uno llega a una posición es de liderazgo, y eso pasa en cualquier país del mundo. ¿Vos crees que eso pasa? Como lo de bajar línea. No, ¿vos crees que en realidad Mario Abdo, tipo Lugo, escucha, anota, pero no baja línea? No, yo no creo en esa cuestión. En algunos casos creo que lo hace, y entonces él debería explicar por qué su bancada salvó a 7 intendentes. Porque lo que no puede hacer más el presidente es decir, caiga quien caiga, y después su bancada vota, por ejemplo, salvar. Y justamente a eso me refiero. Yo creo que sí hay un pacto político que de alguna manera negocia determinadas cuestiones. Que Mario Abdo sabe de eso, que el caiga quien caiga es un discurso, pero luego cuando hay que negociar, porque finalmente en la negociación también logran en cierto modo que la aprueben otros proyectos o gobernabilidad y un montón de otras cuestiones, está la historia en la que yo por lo menos no creo que exista esa división como tal en Añetete. Yo creo que saben que tienen los votos en ocasiones y 1 o 2 salen para otra línea respecto a lo que sale en la bancada. No, para mí es un acting. No, yo te digo el liderazgo horizontal, ¿en qué sentido? Y acá ya me refiero al Ejecutivo. Me parece, creo, hace mucho que no hablo con el presidente, que él sabe qué ministro está funcionando y qué no a esta altura. Y justamente una crítica que nosotros le hacíamos a Cartes era, el Estado paraguayo no es escuelita para venir a aprender. Entonces, cualquier empresario, cualquier persona, cualquier dueño, cualquier patrón de cualquier establecimiento, a ver cuántos meses está Mario Abdo, hace 7, 8 meses. ¿verdad? Un año. Un año ya, claro, o sea, en agosto cumple un año. Claro. ¿A vos te parece que si vos tenés una persona en un ministerio o en un lugar y estás viendo que no está funcionando, le vas a mantener? Yo creo que en ese sentido, para mí, te digo, no hablo hace bastante tiempo personalmente con él, yo creo que ya es momento que se dé cuenta qué ministro está funcionando, quién no está funcionando. Me acuerdo que hace mucho me dijiste en radio que después de los 100 días te podía preguntar precisamente quiénes funcionaban y quiénes no funcionaban en el gabinete. Hoy aprovecho y te pregunto, cuando decís, hay ministros que claramente no están funcionando, ¿quiénes son esos ministros a tu parecer que hoy no funcionan? Y hoy no, para mí no funciona. El ministro de Salud, claramente, no es un ministerio fácil, es fácil opinar desde la gradería. No es un ministerio fácil, porque los colegas no son, ¿verdad? O sea, yo fui directora del hospital de clínica, que es así nomás era. Y cuando me preguntaban qué es lo más difícil, no era la falta de insumos, era el hecho que siendo médica cuesta, ¿verdad? El tema de hablar con los colegas, con qué sé yo, porque es cierto, en un momento dado vos sos colega, en otro momento dado sos ministro o sos jefe o qué sé yo. Pero en la parte de gerenciamiento de insumos, por ejemplo, que eso ya no puede ser. A esta altura muchas cosas son un proceso, pero comprar insumos no es un proceso, es gerencial, o sea, vos haces o no haces. Para mí el área social no está funcionando. No está funcionando o está repitiendo lo mismo de siempre. Y, por supuesto, nosotros tenemos nuestras grandes diferencias que en algún momento tenemos que hablar de la reforma tributaria, porque para nosotros es el mismo modelo de Cartes, que él siempre decía que no era el adecuado. Si vamos a repetir un modelo económico, pero yéndonos más a la parte para no entrar en profundidad en ese tema que a nosotros nos gustaría en algún momento discutir y discutir con quien piensa diferente, que
qué es lo mejor, ¿verdad? Porque hay que confrontar pues ideas en este país, más allá que las otras sean totalmente diferentes. No está funcionando la parte de reactivación económica. Y ahí yo no sé qué ocurre porque Vince es una buena persona. En el Senado era una persona muy eficiente, muy ordenada, muy sistemática. Entonces yo nunca sé si el problema es el MOPC. Igual también le voy a dar la duda a Mazzoleni. Yo nunca sé si el problema es el ministerio o es Hacienda quien no le transfiere. O sea, ¿dónde está el problema? Pero eso sabe el presidente. O sea, vos también crees que, a ver, entonces está Mazzoleni, el ministro de Hacienda o el ministro secretario de Tributación. No, ahí quien manda es Benigno. O sea, para vos Benigno está aplazado hoy. Y está aplazado hoy. Hoy está aplazado. Arnoldo Hoy Vince. está. No, es que vos hablas con ellos y ellos dicen que es Hacienda. Pues. Por eso es que te digo, yo no sé quién es que está aplazado en ¿Y a este PETA cómo lo momento. ves? Mira, PETA, yo creo que PETA se podía haber ahorrado muchas peleas, sinceramente. O sea, si estamos en este momento, y yo creo que él tiene que explicar cuál es su función, ¿verdad? Las pocas veces que yo hablé con él me dijo, mi función acá es ordenar la casa. Otro tiene que venir a hacer la reforma de la educación. Yo creo que él está muy ubicado en ese sentido. Ahora, me parece que le falta más diálogo, sinceramente, y eso ha sido nuestro problema porque él es así. Y yo también soy así, yo te digo, cuando cada uno se quiere enamorar de sus ideas. Esa es una cuestión humana incluso, ¿eh? Pero me parece que cuando uno está ocupando un cargo tan importante, tiene que aprender a lidiar con algunas cuestiones que no significa transar, Para mí, algunos problemas que él tuvo en educación se podían haber solucionado. Y acá me voy a referir al tema que todos conocemos, ¿verdad? El tema con no me acuerdo, así que me va a disculpar con Nancy, porque no quiero decir que es la hermana de Blanca, porque Nancy de por sí es una persona, una profesional, ¿verdad? Para mí, ellos no tenían que haber llevado esa pelea fuera de casa, ¿verdad? Y el presidente tampoco tenía que haber dejado eso, ¿no? Y en un momento dado, cuando eso se convirtió en una cuestión así, si yo fuese presidente, los dos pero estarían fuera, los dos en el acto, porque mina la autoridad del presidente, ¿verdad? Y con respecto a Benigno, te quiero aclarar que Benigno, ¿qué está haciendo ahora? Por el solo hecho, ¿verdad? Que no tiene palabra, porque él que prometió al Senado que iba a remitir la reforma tributaria en marzo, y ahora veo que va a postergar otra vez porque los empresarios, porque esto, porque aquello. ¿En qué país del mundo el ministro de Hacienda se sienta con los empresarios y con los industriales y no se sienta con el Congreso a discutir? Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y ya te repito lo que puse ahí en Twitter, ¿qué es esto? Estamos otra vez en lo mismo. Ahora resulta que el ministro de Hacienda, igual que antes, es un ordenanza o un empleadito de unos patrones, que en este momento son las tabacaleras, las gaseosas y no sé qué historia. No, él es el ministro de Hacienda de todos los paraguayos y nosotros por lo menos estamos hablando de impuestos que hacen a la salud pública. ¿Y qué está priorizando? Una cuestión de intereses corporativos. Para nosotros ese no es un ministro de Hacienda. A mí honestamente digo, me resultó muy interesante ver el versus y de hecho por eso lo invité también a Sebastián Hacha para que comparta con nosotros más adelante, que tenían con Sebastián en dos posturas absolutamente diferentes. Sí. Porque vos decís, sí se necesita que los que pagan poco paguen más y eso no implica que los que no están pagando sigan sin pagar. O sea, que paguen los que no pagan y deben pagar, pero así también que paguen lo que tienen que pagar los que están pagando poco. Claro. Y Sebastián dice, ni un impuesto más, ni ningún aumento hasta que paguen todo lo que tienen que pagar. ¿Por qué crees que esa postura no es la postura que debería prosperar? Porque no existe en el mundo. Porque no existe en el mundo. Y eso hace poco hay 3 o 4 estudios muy buenos. A la pucha. El FMI, el BID, el Banco Mundial, que de izquierda no tienen nada, vamos a coincidir en algo. El Banco Mundial es un banco, el BID es un banco y el Fondo Monetario es la madre de todos ellos, ¿no? Ellos te dicen que nuestro país es inviable con esta presión tributaria que es de menos del 10%, donde el IRP es un chiste,
porque se puede deducir absolutamente todo. Vos ganás 50 millones de dólares o ganás 20 millones de guaraníes y estás en el rango y podés deducir absoluta. Eso no existe en el mundo. Como tampoco existe, ¿verdad?, esta cuestión. A ver, en todos los países hay corrupción, hay mal gasto, pero nadie dice vamos a esperar sanear absolutamente todo para subir un chiquitito. Y aparte para mí se manipula, porque se está queriendo decir como que la persona que gana sueldo mínimo va a recibir un impuestazo. No, seamos serios, porque se dice eso, ¿verdad? Todos vamos a recibir No, señores, ustedes que ganan más de 50 millones de dólares al año y están tributando 0.9% de IRP, y la mitad de los que están inscriptos nomás están inscriptos, ¿verdad?, ustedes tienen que pagar un chiqui más. Y los que ganan resulta que los que ganan 50 millones de dólares tributan el 0.9% del IRP. Claro, pero el planteamiento cuando se habla de que los impuestos van a terminar golpeando de todos modos al resto, es que al remarcar eventualmente esos impuestos, los precios directamente se disparan. Y que finalmente el consumidor en el impuesto selectivo al consumo va a terminar pagando más por lo que pagaba antes. Pero acá nosotros estamos hablando en concreto de impuestos que tienen que ver con la salud. Y que toda la evidencia científica en el mundo y que se traslada al consumidor, obviamente, gran parte. ¿Por qué? Porque, a ver, una cajetilla de cigarrillos que te cuesta 10.000, 11.000, se va a subir un poquitito y va a costar 12.000 o 13.000. O sea, lo que vos decís es que sí puede impactar en el precio, pero no es malo que impacte en el precio. Porque al contrario. Al contrario, porque se busca desalentar el consumo. No estamos hablando de fruta, ni de leche, ni de verduras. Estamos hablando de tabaco, de alcohol, ¿verdad?, y estamos hablando de azucaradas, que en el mundo están vinculadas a hipertensión, a obesidad, a diabetes, a todas esas enfermedades. Es más, lo que nosotros estamos proponiendo, porque en la realidad, ¿cuál es la evidencia científica? Luego de 10 años, con una tasa de 50% o más en el caso del tabaco, ahí, porque si vos pagás ahora 10.000 una cajetilla, obviamente, al día te digo, si te va a costar 50.000 al día, vas a pensar 50 veces, ¿verdad? Cosa que ahora no. Y si pagas 2.500, que debe costar alguna, ¿verdad?, y si vas a pagar 30 o 40.000 guaraníes al día, al final tiene un efecto, y eso está. Y en el caso del alcohol, porque la gente dice, ¿por qué yo tengo que pagar más alcohol, más mi cerveza, por ejemplo? Dice. ¿Y sabe por qué? Porque en este momento está colapsado el sistema de salud pública. No podemos seguir con polladas y qué sé yo, y le cuesta más al Estado, porque yo le entiendo a la gente cuando dice, a ver, ¿por qué le están salvando la vida a ese borracho? Pues dice la gente, ¿cuánto se está gastando en los borrachos? Espera un poco, es un ser humano, sí, tiene una conducta que a lo mejor es una conducta nociva, pero que el Estado y todos nosotros tenemos la obligación de velar por la vida. Por eso que siempre hay ahí como una dicotomía. Espera un poco, sos pro vida, pero resulta que a una persona que se hizo pelota con una moto porque estaba en pedo, ¿vos crees que el Estado no tiene que invertir? No, señor. Tenés que invertir y tenés que salvar. ¿Y de dónde va a salir la plata? Vamos a hacer una pausa y debatir con Sebastián este Dale, tema. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, claro. Hacemos la pausa, 21:34. En breve estamos de vuelta. Estamos de vuelta, 9 de la noche con 39 minutos. La agenda marcaba desbloqueo, pero me parece muy interesante poder de alguna manera, decía Desiree al inicio del programa, contrastar opiniones, debatir, porque me da la sensación, Desiree, que está pasando algo similar con el tema del impuesto a lo que vos misma reclamabas en tus redes con relación al tema del desbloqueo. Yo, si empecé a hablarte, soy muy honesto del tema de desbloqueo y lo dije en Monumental, es porque te veía a vos publicando cada uno de los proyectos mientras los proyectistas no hablaban de su proyecto. O sea, mucha convocatoria para manifestación, pero ¿qué es lo que se pretende aprobar? Y en general no se compartió mucho el contenido de cada uno de estos proyectos, como también en el tema de impuestos, y le invito a Sebastián a acompañarnos ya y a pasar. Como también en el tema de impuestos, da la sensación que unos pocos están debatiendo y que en general... Buenas noches. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Adelante. No estaba previsto esto, ¿eh? No. Tengo que ser...
Tengo Pero, que ser claro. Sí, sí. Desiree me dijo no tenía problema, vos no tenés problema. Claro que no. Fantástico. Estaba contando que son unos pocos actores los que debaten en general este tema, ¿verdad? Y me pareció súper interesante lo que ustedes debatían en redes respecto al tema de impuestos. A Sebastián también le quiero preguntar el tema de desbloqueo, porque ya fue de la época de Patria Querida, siendo el diputado que se había presentado también aquel proyecto. Y Desiree hoy está sumamente involucrada todavía en el tema del desbloqueo. Pero Sebastián, Desiree me decía de manera muy clara, a nosotros no nos importa que al final se desaliente el consumo de bebidas azucaradas o de tabaco, porque se aumentó el impuesto. Pues le decía, claro, pues al final no es solamente que va a pagar más el tabacalero va a remarcar su precio y eso va a hacer que la gente termine pagando más por el impuesto selectivo al consumo. Y me decía, pues eso no está mal. No está mal porque finalmente se va a desalentar el consumo de ese tipo de cosas. Es política mundial. ¿Por qué vos decís ni un impuesto más hasta que paguen todos los que tienen que pagar impuestos? Hace 15 años que viene la historia de la reforma tributaria. Yo en 2003 ya me acuerdo que Nicanor nos prometió, nos juró, nos dijo, si ahora nos van a aprobar la reforma tributaria y nosotros vamos a modificar la ley de la administración central, vamos a modificar la administración central. ¿Qué pasó? Se quintuplicaron los ingresos tributarios, se quintuplicaron los gastos corrientes. Entonces, yo una sola vez voy a caer en ese juego, Santi. A mí finalmente el impuesto que sea, yo digo, no a ningún impuesto hasta que haya una reforma del Estado, cuando todos los días vemos que el parrillero de Marley Figueiredo gana 19 millones de guaraníes al mes y es miembro de Capasa, del directorio de Capasa. La chica hasta la Cámara de Diputados no tiene título, pero duplicó su salario porque seguramente ha de hacer o tener otro tipo de funciones. La diputada, la esposa del exdiputado de Guairá, que no recuerdo su apellido, no sé si era Cabral, entra en Cabrera, Ever, creo. Ever. Sí. Entra, no sé si no era, pero que entró en Petropar 22 millones de guaraníes. Le preguntaba, le decía a la gente, a los tomadores de decisión por qué toman esta decisión. Entre esas tres personas, nosotros tres le estamos pagando 638 millones de guaraníes al año de salario. ¿A vos te parece que el gobierno, el Estado te puede decir, sabes que te queremos cobrar más impuestos? El director de Mozos, hoy publicado, Luis Vareiro, cobra 17 millones de guaraníes en el Senado. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que tienen que ser encaradas en un momento en el cual el Estado te va a prometer, por supuesto te va a decir que ellos van a mejorar el gasto. Pero yo te puedo decir, porque la experiencia ya me demostró que te mienten, no pueden controlar el gasto. Entonces, si ellos no saben qué hacer, por ejemplo, con el tema, vamos al ejemplo, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas. Nos dicen, bueno, se sube ¿por qué? Porque tiene una externalidad negativa la bebida alcohólica. Y yo me pregunto, ¿y qué hace el Estado siendo propietario de una fábrica de caña destilada que cuesta 36.800 millones de guaraníes al año a contribuyente? ¿O qué hizo el Estado en su momento cuando, por ejemplo, se bajó el valor CIF de la importación de vehículos usados en el año 2016 y se perdió 60 millones de dólares? Me están diciendo que ahora van a hacer esta reforma para juntar, no sé, 60 o 70 millones de dólares más. O sea, a mí particularmente, yo creo que no soy yo el que le tengo que tengo que responder por qué no quiero pagar más impuestos, porque yo pago todos mis impuestos y tengo mi certificado de cumplimiento tributario al día. A mí el Estado me tiene que venir a convencer en este momento por qué me quieren cobrar más impuestos. ¿Y qué se dice ante eso, Desiree? Y que esto ya hablamos nosotros muchísimo y con Sebastián, en aquel momento vos te acordarás que vos me dijiste en el Twitter, ¿verdad? Por supuesto que nosotros hemos planteado en su momento un recorte y lo hicimos, un recorte de varios gastos superfluos. Y habíamos llevado todo eso al fondo de una computadora por niño. Vos te acordarás cuando éramos diputados, ¿verdad? Sí, nos llegamos a los 757 millones, pero llegamos a unos dos por ahí. Le dimos a Ñoño Núñez $1 millón y gastó, no sé. Y él gastó, pero de que se hizo eso, se hizo. ¿Qué es lo que nosotros, porque no sé, en todo caso Sebastián puede explicar los otros componentes, porque resulta que el Congreso no tiene acceso en este momento. Nosotros no podemos ver cuál es el borrador final. Y eso es lo que yo le estoy criticando a Benigno. Espera un poco, ¿por qué vos te estás sentando con 4 empresarios, con 10 industriales que se puede sentar? ¿Por qué vos no te sentás con el Senado de la República? O sea, el sector industrial sí accede a los documentos y ustedes como senadores no acceden. Claro, al oficial, ¿verdad? Nosotros sí, a mí me pasa, mira esto, mira aquello. A ver,
Y en todo caso, Sebastián, que a lo mejor tiene acceso a esos documentos, puede exponer sobre la parte de qué se está hablando sobre IRP, si se va a subir, si esto o no. Nuestra propuesta, que tiene que ver con impuestos a salud, van a un fondo blindado, que ni siquiera va para lo que... nosotros tenemos un déficit de médicos, que hace poco vimos, ¿verdad? Que ya murió otro bebé, que falta terapia y qué sé yo. Bueno, nosotros estamos creando un fondo. Lo que no se puede hacer, y para mí, Sebastián, eso no corresponde, es esperar. Esperar un poco. Estamos hablando de la vida de la gente, Y eso va a un fondo blindado, que es blindado, que ni siquiera es para gastos rígidos, porque se supone que con eso el Ministerio de Salud va a poder liberar parte de los fondos para contratar más médicos, más enfermeras, más bioquímicas. O sea, un formato tipo Fonacide. Es lo mismo que Fonacide y es exclusivamente para salud. ¿Y eso no garantizaría, Sebastián, que, bueno, si así va a ser, adelante con los impuestos? No, mi posición es radical. Yo acabo de presentar mi tesis doctoral, que es sobre el tema de la economía subterránea y el impuesto a la renta personal como un notch, o un nodo de Thaler, como una forma, los nodos de Thaler, Richard Thaler, que fue premio Nobel de Economía en el año 2017, es cuando el Estado facilita el trámite y la vida a la inclusión, ya sea financiera, ya sea tributaria, al individuo, y no cuando la complica. Y en este tema, de hecho, yo no dudo de la buena fe que tiene Desiree de generar ese fondo, pero lo que yo finalmente veo, y esto vemos en el presupuesto, es que después de haber aumentado el impuesto al tabaco, el presupuesto del Hospital del Cáncer fue menor en el año 2018 que en el año 2017. Pero fue mayor en el año 2018. Y yo estoy seguro que Desiree no sabe eso. No, sí sé. Pero en el momento de que vos decís, che, pero no era peor que el tema del tabaco se iba a ir para un fondo que no sé qué historia. Entonces, yo sé que pero Desiree, ¿cuántos votos puede tener? 4 o 5. Y después los muchachos, ¿cómo van a votar? A mano alzada. Hay un impuesto de 30% al Internet, pero en realidad lo que el artículo muy confusamente dice es: las operaciones que se hagan parcialmente en el Paraguay, como radiollamadas, no sé qué, Internet, se presumirán que tienen un 30% sin prueba en contrario de base de impuesto para el exterior. Yo te pregunto a vos, las ISP, los proveedores de servicios de Internet, ¿te parece que van a quedarse con ese costo o van a transferir ese costo a todos los servicios que tenemos hoy gracias a Internet? Porque estoy hablando desde aquí pago, hasta allá pago, hasta aquí cobro, hasta allá cobro. En todo lo que es Internet nosotros vamos a tener un costo que se va a derivar otra vez en el consumidor. Y finalmente, con lo que cabe decir del tipo de aumento que se plantea a las bebidas alcohólicas, es del 100% del impuesto selectivo al consumo. 100%. Yo no conozco ningún otro proceso de reforma tributaria donde vos le subas 100% a un impuesto. ¿Y no es una forma de sincerar lo que en realidad debería pagar y no está pagando este sector? Mira, yo lo que te puedo decir es que las empresas que yo conozco del sector son las empresas que están hace 20 años entre los 10 contribuyentes más grandes del país. Son empresas que emplean a más de 2.000 empleados aproximadamente cada una en su cadena directa, no hablamos ya de la cadena de distribución que es mucho más larga, y que finalmente vuelvo al tema central, en un estado de despilfarro absoluto, donde yo creo que allí tenemos experiencias de cómo hemos metido proyectos nosotros y cómo han salido en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo no tiene mayoría. O sea, ¿cómo va a construir su mayoría? ¿Cómo va a salir esto después? Frankenstein va a ser un lindo tipo después de este tema. Y después, por último, decir, porque he leído mucho en estos días, con mucha pena, a personas que yo, no estoy hablando de si estoy hablando de economistas y otras personas vinculadas al Poder Ejecutivo, donde hablan de que supuestamente el impuesto a la renta personal no ha recaudado nada. Y esa es una falacia. Porque el impuesto a la renta personal fue concebido, y podemos hablar con Dionisio Borda cuando vos quieras sentarlo aquí y podemos conversar,
con él para recaudar a través de pedir boletas en una economía que tiene un 39,8% del PIB de informalidad. 12.000 millones de dólares mueve el mercado negro en este país. Y nosotros no tenemos censo del 2012, que nos costó 12 millones de dólares. ¿Y cómo podemos generar nosotros una política económica si nosotros no sabemos dónde están los abogados, no sabemos dónde están los arquitectos, dónde están los médicos, cuánto ganan, a dónde está su oficina? Si yo te digo, por ejemplo, a vos, que se lo he dicho también a la Administración Tributaria en varias ocasiones, el problema no es que exista un 50% de evasión, el problema es que yo le conozco a los evasores. Y yo le digo, me fui a tal consultorio médico y le he dicho a la autoridad correspondiente, y ese médico en particular, igual que el abogado, no estoy hablando del médico, el arquitecto y todo, ese tipo no me dio factura. ¿Vos creés que el funcionario salió de ahí para irse hasta el...? Porque no está detrás de la fila del EPP, está en un edificio de médicos, un edificio de abogados. O sea, no estamos hablando de que hay que hacer un gran esfuerzo. Una cuestión demasiado simple, con la cual yo por lo menos me vería muy satisfecho. Se toma la base de datos de la SED, se toma la base de datos del IPS, porque en el IPS hay un 64 vergonzoso % de evasión del IPS. Y eso no es culpa del Estado, eso es culpa de empresarios y empleadores deshonestos que están evadiendo al fisco. Y se cruza la base de datos, vas a tener, pero no sé cuántos millones de dólares, pero vas a tener a un buen número de evasores que hoy en día están descontando supuestamente como aporte patronal lo que no le están pagando a sus empleados en IPS. Sin embargo, vos decías, Desiree, con respecto al impuesto a la renta personal, que este sistema que tenemos nosotros no hay en ningún otro país del mundo. No, que se deduce casi todo, ¿o no? Se deduce casi todo. Y te habla una persona que es contribuyente. A ver, yo no pago porque puedo deducir absolutamente todo. Y gano en líquido, vamos a decir, 27 millones de guaraníes. Para mí eso es inmoral. Y es inmoral que los que ganen 30 millones de dólares o 50 millones de dólares no paguen impuestos. Porque podemos deducir absolutamente todo en este momento. Todo. Desde comprar una Ferrari a el colegio de tus hijos. Entonces, para nosotros tiene que haber una mínima equidad. Y yo lastimosamente aprovecho acá para decir, ahora todo el mundo se escandaliza, ¿verdad? Cuando nosotros solitos, pero solitos porque perdimos esa votación, y disculpen el término, no ni a ser grosera, esa macabra matriz salarial que trajo Cartes con Santiago Peña, nadie nos apoyó, pero nadie. Al contrario, los empresarios y los industriales le aplaudieron a Cartes. ¿Y qué nosotros dijimos en ese momento? Están consolidando los beneficios en una parte, pero los privilegios en otra. ¿Por qué? Porque una persona que te gana 4 millones de salario y tiene entre gasto de responsabilidad, no sé qué, ayuda vacacional, esto que aquello, termina ganando 10. No estoy hablando de la parte de los derechos, sino que el gasto, el esto que aquello. En un momento como este, por ejemplo, vos le podías decir, señores, esto no forma parte de tu salario. Esto es un plus. Ahora recortamos, pero no se puede hacer eso. Porque resulta que desde el 2013 eso forma parte del salario de la gente. ¿Quién nos apoyó cuando eso? Para decir, la matriz salarial es una bomba de tiempo. Y ya estalló esa bomba de tiempo en este momento. Nadie. Entonces a mí me gustan mucho los discursos. Pero a la hora de la realidad, un grupo poderoso, y para mí no es peyorativo decir, un grupo poderoso económicamente, no fue capaz de decirle al presidente Cartes, ¿qué es esto que estás haciendo? Si estás consolidando gastos rígidos para los funcionarios públicos, que ya ganan mucho comparando con el privado, no todos, porque no vamos a comparar lo que gana un médico, una enfermera o una maestra con lo que ganan algunos funcionarios o muchos funcionarios privilegiados. Nadie, cero. Vos sabés que en la bicameral yo solita logré parar 24 horas. 24 horas. El lobby que hubo de los sindicatos fue impresionante, que en la siguiente votación de la bicameral volvimos a la matriz salarial. ¿Quién abrió el pico
para decir señores, ¿verdad? Por eso también, así como dice Sebastián, el discurso está bien, pero el discurso a la hora de enfrentarse en ese momento a Cartes fue un silencio atroz, atroz. Yo también le pido, y es lo que siempre, y ahora nosotros hicimos justamente con Patria Querida, que hoy estaba buscando si nos contestaron o no, esta cuestión de la evasión patronal. Eso es lo que a mí no me gusta, que unos patrones, ¿verdad? Y acá hay empresarios que cumplen todo y otros, pero unos patrones que roban, porque descontar, ¿cómo se llama?, el IPS, porque muchos le descuentan el IPS y se quedan con eso. Eso es un robo, no es una evasión, no es hacerte nomás. Y nosotros hicimos el cambio de la ley a pedido de Benigno cuando era presidente del IPS, que eso pasó de ser una falta administrativa a ser apropiación indebida, ¿verdad? O sea, robo. ¿Qué pasa en este momento? Sí comparto con eso que acaba de decir Sebastián. A ver, él nos pidió, cambiemos esto porque le sancionamos a un patrón que evade con una multa y no pasa nada. Y decir, ¿no sería más racional, entendiendo que lo que dice Sebastián es cierto? Vamos a sacarle más plata al sector que fuera, porque necesitamos más plata, pero mientras tanto seguimos sin poder controlar estos problemas que hoy existen. O sea, ¿qué garantías yo tengo de que sí va a venir atado al sinceramiento del impuesto que se plantea y qué sé yo? Va a venir atado también a que el que no paga, pague, el que evade, deje de evadir y a que se gaste mejor la plata. No hay ninguna garantía. Porque Depende, honestamente... en uno de los paquetes que tampoco los empresarios quieren, o por lo menos algunos portavoces, en el paquete de leyes antilavado, la evasión aparece con una pena importantísima en este momento. Ya no es una multa. Y hay muchos empresarios que no están de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo, que es para todo un programa, que muy poca gente está debatiendo en este momento, el paquete de leyes antilavado, que son 12, que tienen implicancias para todo. No es que tiene implicancia para el crimen organizado nomás, tiene implicancia también en la parte tributaria, en la parte financiera. En parte a mí me da cierto miedito, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás en manos de unos fiscales que te pueden, ¿verdad? De repente vos, yo te voy a contar lo que me pasó a mí en el primer año, cuando yo pasé de ser diputada a senadora. En ese intermedio, vamos a decir, yo que soy una despistada, no me di cuenta, y lo digo sinceramente, que había sido que yo ya tenía que empezar a juntar facturas. ¿Tú sabes cuánto yo tuve que pagar de impuesto? No es de multa, de impuesto, porque no tenía la factura para poder, tuve que pagar 14 millones de guaraníes. 14 que me fraccionaron, ¿verdad? O sea, bien que a mí, y en eso sí comparto, a mí me cayeron, o sea, no es que me cayeron, yo cuando vi, la pucha, estaba como si fuese eso en este momento, que es lo que nosotros estamos discutiendo con el gobierno. No queremos tampoco que un error, ¿verdad? Un error o lo que sea, o porque el contador, o porque esto o aquello, vos ya directamente ya sos parte de una asociación criminal. Tampoco eso, pero ese debate nadie está siguiendo en este momento, nadie. Pero volviendo nomás a lo anterior, yo creo sinceramente en el caso de impuestos a salud, que se está muriendo gente que no tiene que morir. Y eso es impostergable, eso es impostergable. Y acá no se trata, porque el gasto de salud nuestro, que es entre el 5 al 6% del Producto Interno Bruto, dice de guau, pero en la realidad, ¿sabes cuánto pone el Estado? 2.3%. Es decir, la mayor parte del gasto sale del bolsillo de la gente más pobre. ¿Y cuánto más se puede recaudar, según el cálculo que tienen ustedes, si es que se aumentaran los impuestos para ese sector en particular? Y mira, en la realidad, ¿cuál es la parte más importante de todo este paquete, de este paquete nuestro, vamos a decir? Por eso yo no entro todavía tanto en el IRP y eso, porque tenemos que ver cuál es la propuesta. Y va a haber diálogo en el Congreso, ¿eh? O sea, nosotros vamos a volver a hacer audiencias públicas, como hicimos con el impuesto al tabaco aquella vez. Y estuvo ahí, por ejemplo, José Ortiz, estuvo debatiendo, porque nos guste o no, él es el presidente, creo que de la Asociación de Tabacaleros, no sé cómo se llama, para que vea que el Senado sí se reúne, o sea, y se les dijo a ellos. Ahora, ¿cuál es la parte más importante? El que más va a recaudar, porque lo otro se traslada al consumidor. En la parte del tabaco,
hay dos cosas. Está el impuesto, que va entre 30 a 40%, en este momento es de 22, que puede subir a 30, ¿verdad? Entre 30 a 40, nosotros no estamos proponiendo 60 o 70 como se recomienda como recomienda OMS. Las gaseosas tienen un impuesto de 5%. 5%. La recomendación OMS es 20%. ¿Y nosotros cuál es nuestra propuesta? 10%. Ni siquiera estamos llegando a la evidencia científica que hace. Ahora te voy a decir más una cosa. Con uno de ellos, que es 1.500 guaraníes, que eso sí tiene que pagar el productor, el que trae, 1.500 guaraníes. ¿Cuánto eso es en dólares? En dólares, ¿cuánto es? Nada, ¿verdad? ¿Cuánto es? Porque un dólar es 6.000 guaraníes, ¿verdad? Y sí, 1.500 guaraníes por cada cajetilla, con el nivel de producción que nosotros tenemos. Y vamos a suponer que la mitad nomás sea cierto, porque todos sabemos que acá también hay una producción que va al mercado negro. De los carteles de la región, se duplica el presupuesto del Ministerio de Salud. Pero, Sebastián, en esa línea, desde el aspecto de salud, ¿tampoco crees que, así como le iba a decir... Te voy a responder rápido nomás de este tema. Y estamos discutiendo, yo quiero que centrarnos en cuáles son las ideas. La idea está, por un lado, el gasto, el mal gasto, el abuso del gasto, y por otro lado, el tema del impuesto. Y el impuesto, vuelvo a reiterar, mi posición original es: yo soy contribuyente y para mí ser contribuyente es sagrado, y yo como contribuyente exijo que se me respete. Ese es el concepto que yo manejo en general con el tema de la tributación, que es un concepto académico más que personal. Yo lo que digo es, imagínate lo que Desiree está contando, las necesidades que hay en salud, y tienen 22 médicos en la Cámara de Diputados y no son capaces de mandarle a un centro de salud para que puedan atender. ¿Cómo pico yo voy a poder creer de que en realidad lo que yo gaste después en el consumo de lo que sea que quiera consumir y que me va a costar más caro, en realidad va a ser para que no haya un mega sanatorio en la Cámara de Diputados? O sea, no coincide la realidad de los hechos de la administración actual con la promesa de una mejor administración. Con fondos blindados, dice Desiree. Pero, ¿y por qué en este momento los fondos blindados del poder de la Cámara de Diputados están en poder del presidente de la Cámara de Diputados? Se le puede pedir perfectamente a él que le mande a esa persona a donde le plazca. Entonces, aparte de decir eso, México, que es un caso que yo después le voy a pasar a la senadora para que pueda ver, no ha tenido éxito con el aumento de los impuestos. México es el país, creo de América Latina seguro, no sé si del mundo, que sufre la mayor epidemia de obesidad en nuestra región, por lo menos en nuestra región. Y se han subido los impuestos y no disminuye el consumo. La gente deja de tomar leche para seguir tomando bebidas azucaradas. O sea, el control, el enfoque monocausal de que esto en realidad yo tengo que cobrar más caro. Y es cierto que se sube de 5 a 10, y aquí lo está diciendo la senadora, es un aumento del 100% del selectivo al consumo. Yo no recuerdo otra modificación de tasas en la región que haya subido el 100% de los impuestos. Y yo comprendo y no dudo de la buena voluntad que exista en este tema de la afectación de fondos especiales. Pero lo que yo no puedo percibir a futuro es que exista lo que se conoce como moral tributaria, una reforma tributaria que no respeta al ciudadano, que no ha consultado siquiera con los sectores que generan riqueza, porque Desiree habla, y sí, yo estoy seguro que han hablado con muchos empresarios, que muchos son muy amigos de la gente que está en la hacienda, y de la gente que siempre estuvo en el poder y que siempre luego fueron amigos, ¿verdad? Y que a esa gente seguramente no le van a afectar. Pero yo te digo, yo como trabajador, que laburo de 24 horas detrás de un cliente para que me pague, que para mí, en este país, con lo que yo estoy pagando hoy de impuestos, impuesto al IVA, impuesto a la renta, lo que acabo de pagar y fraccionar, porque no me da el cuero para pagar todo el impuesto a la renta de una sola vez. Yo estoy, pero más que satisfecho con las tasas de impuestos que hay.
Porque en este país o en cualquier país del mundo donde estoy cansado de escuchar que tenemos la tasa más baja de impuestos, no sé, yo te digo cómo es una empresa a la que yo asesoro. La tasa de impuestos más baja del mundo, la presión tributaria más baja del mundo, pero se te corta la luz 3 veces a la semana. Tenés que comprar un generador y combustible para que funcione el generador. Trabaja 24 horas tu empresa, tenés que contratar a una empresa de transporte para que le lleve a tus empleados de noche, al turno noche. En el turno noche hay inseguridad en el Paraguay, había sido. Entonces no puedes ir a la Policía Nacional porque vas a salir en tapa diciendo que estás pidiendo ayuda a la Policía Nacional para tu empresa. Entonces contratar a una empresa privada que te cuesta otro ojo de la cara. Después, la empresa de telecomunicaciones del Estado te ofrece 5 líneas para que vos puedas tener conference call con Japón y con Estados Unidos. No funcionan las líneas, ni una en 8 años. Entonces vos tenés que agarrar y tenés que pagar otra parte del servicio de internet. Entonces vos me decís, espera un poco, ¿cuánto está gastando realmente? ¿Es realmente la tasa de impuestos más baja del mundo la que tenemos en Paraguay? No, porque el gasto es pésimo. Lo que yo pago en impuestos en cualquier otro país del mundo que no sea la República del Paraguay, se me retribuye por lo menos en servicios mínimos que hacen que no tenga que pagar o comprar por lo menos un grupo generador de energía eléctrica en el país donde tenemos la hidroeléctrica más poderosa del mundo. Eso ninguno más ya es la prueba palpable de que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Vamos a solucionar nuestros gastos que tenemos en materia de sueldos, bonificaciones y beneficios a nivel de toda la administración pública y vamos a tratar de invertir en redes eléctricas para que por lo menos no se nos corte la luz y que las personas que vienen a invertir en realidad digan, en realidad Paraguay es un país competitivo, ¿será? Porque aparte después de todas esas cuestiones de gasto físico de plata que tenés que poner a fin de mes, después tenés el tipo que te renuncia y se va, y en connivencia con el juez te pide 400 millones de guaraníes para que le pague. Y el juez te llama y te dice, pagale, pichirá, si vos sos un tipo con plata. Esas son cosas que ocurren en el Paraguay, Santi, o sea... ¿Y no se les ocurre decir algún resorte legal vía legislativo que permita apretarle al Estado para que de verdad mejore el gasto público? Pero de verdad, o sea, una cosa es decir, vamos a cortar las 22 personas o 28 personas que trabajan en la Cámara de Senadores. Eso en el paquete final es un viroreí. O sea, en el número final es un viroreí. Respecto a la necesidad que se tiene, el Ministerio de Salud está frotándose las manos por tener, pero al Ministerio de Salud le dicen, no, pero se va a ir esta que gana 9.500.000 a competir con la que gana 4 millones de guaraníes y termina siendo injusto. O sea, una mochila, alguien que no concursó, que entró porque es la amiga, la esposa, la amante, no sé qué cuánto de tal legislador, está ahí y entró por la ventana y va a tener que competir contra doña fulana que sí compitió como para poder entrar. ¿Qué hacer como para decir, sí somos serios, sí es una nueva etapa y nosotros vamos a cortarle el chorro y al mismo tiempo vamos a permitir mayores impuestos y mejores impuestos? Mira, yo te voy a decir 2 o 3 cosas que hizo el Parlamento ahora mismo. Nadie le dio bola. El retiro voluntario. Nosotros eliminamos esa joda que era el retiro voluntario. Y lo hicimos entre 4 o 5 personas en la bicameral. Y eso no hizo el Ejecutivo. El seguro VIP, que yo creo que se tiene que eliminar, en 3 años pasó de 3 millones de guaraníes a 1 millón, que se tiene que eliminar. Pero hay mayorías y minorías, ¿verdad? Lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo bueno muchas veces es enemigo de lo posible, ¿verdad? Bueno, pero bajamos. Y nadie, vos sabés bien lo que hicieron los sindicatos, nos escracharon, no importa, se hizo. Señores, ustedes ya tienen un privilegio, no van a pasar ya tienen un privilegio de un seguro que costaba 3 millones, se le bajó a 1. Eso hizo el Congreso y por supuesto que hay que hacer más. Lo que pasa es que acá no nos vamos a poner de acuerdo, porque así como Sebastián dice, a mí ¿quién me garantiza? A mí y al ciudadano que está mirando, que paga IVA, ¿verdad? Y que es lo que mantiene el Estado paraguayo y encima le hacen sentir que no pagan impuestos. ¿Qué?
cuando te vas a comprar medio kilo de galleta, un cuarto de hierba, estás pagando impuestos, ¿verdad? ¿Quién me garantiza a mí que estos patrones evasores van a efectivamente dejar de evadir? ¿Quién me garantiza a mí? Y mientras tanto se está muriendo gente. Yo creo que es inmoral seguir planteando eso. Y lo digo, y te dije a vos, Sebastián, es decir, para nosotros es fácil, porque tus hijos, mis hijos, vos, si se enferman, bueno, si se enferman gravemente, Dios quiera que no, de ninguno de nosotros, de ningún pariente, por lo menos van a tener atención, ¿verdad? Pero a mí me da por las rebolas que me vengan empresarios que apenas se resfrían y se van a Houston o al sirio libanés a querer hablarme. Primero vas a controlar 100% y después te voy a dar esto. Eso es inmoral. Entonces, y que son los mismos, un grupo por lo menos, que encima evade. Y sí coincido, yo quiero que se vayan, esos son unos delincuentes de cuello blanco. Y yo me niego a aceptar cátedra de gente, de delincuentes de cuello blanco que están evadiendo, que se están quedando con plata. En el caso del IPS, que ahora justamente vamos a mirar si es que nos contestó o no el IPS, cuántas denuncias penales hay de evasores, ¿verdad? Pero yo me niego a este debate, no es que me niego, voy a debatir con quien sea, pero con argumentos vamos a debatir, no con posturas de yo me niego, porque entonces ¿qué pasa? Yo también quiero hacer una revolución, lástima que la gente no puede hacer, que nadie más pague IVA, señores, entonces. Eso estaría bueno. Que nadie más pague IVA Que y nadie- nos vamos, y perfecto, entonces no, ahí nadie más se paga IVA. acaba el Estado. Vamos a ver qué ¿verdad? opina el Ministerio de Hacienda. Que nadie más pague IVA, no tiene por qué pagar IVA. Mira que a el mí, tipo, cuando me ¿verdad? toca pagar el IRP, yo tengo ganas de no pagar Pero, el y IRP bueno, cuando pero veo todo lo Mira, que... yo te voy a decir Pero una cosa, entonces- Santiago. Gracias a Dios, mucha gente ya dedicó su tiempo y su vida al estudio de los fenómenos tributarios. Creo que Dinamarca es la excepción a la regla mundial de los países que, lógicamente, y las sociedades, nadie quiere pagar impuestos en el mundo. Solamente a los daneses le preguntaban, che, ¿vamos a bajar los impuestos? No, dijeron. Porque, lógicamente, los servicios que reciben en consecuencia son muy diferentes a los que nosotros recibimos. Yo creo que Desiree no se refiere, por lo menos a mi persona, cuando habla de los grandes evasores o esos No. manguruyuses, que sería muy bueno. Yo también los quiero conocer y ya le quiero comprometer a que le pida al ministro Benigno López que haga el cruce con IPS, que lo hagan, que Ya le le dijimos pongan nosotros. código. Yo sé que la SED no quiere, porque el artículo 192, porque el secreto y demás, cuántas cosas. Le pones código, vos encriptás y solamente cuando te saltan las inconsistencias, finalmente la persona, el operador va a saber quién es el número de cédula. Pero encriptás finalmente el nombre. Eso se puede hacer y se puede hacer de una manera demasiado sencilla. Lo que a mí me parece, y lo que yo finalmente, lógicamente por eso estamos discutiendo y discrepo con Desiree, es que no sea un argumento el tema de que en este país nos farrean con el gasto público. Nos farrean. A mí tener que leer cada día, cada mañana, el nuevo cargo de la hija del presidente de la Cámara de Diputados, de fulana de tal, que entró con 22 millones y la directora de Petropar se niega a decir por qué porque es su cargo de confianza, a mí me tiene hastiado. Porque pago hasta el último cobre que tengo que pagar de impuestos en este país. Y realmente hay que tener cara para que en un momento donde hay una recesión económica importante, donde hay un enfriamiento económico, donde la gente te dice, no se mueven, señores, el dinero, donde no solucionamos todo el problema, aunque mucho se ha hecho en materia de contrabando, donde sigue una economía informal, donde vemos escritos artículos en Foreign Policy, donde dicen que somos un paraíso fiscal para los terroristas. Foreign Policy es una de las revistas más prestigiosas del mundo, donde el gobierno no se dé por aludido que son ellos los responsables de tratar de solucionar ese desmadre y nos digan, ¿saben qué, señores? En realidad nosotros necesitamos un tema de ajuste. Yo quiero aclarar muy bien que para mí, en un país donde no hay datos, es correcto que si yo pago 100.000 guaraníes y puedo deducir 100.000 guaraníes y pedí factura, yo pagué IVA por eso y eso corresponde que entre al Estado. Porque llegamos recién al 9º año de piso del impuesto a la renta personal. Este es el 9º año recién de piso. Ahora tenemos que ver cómo se comporta y cómo se comporta la
administración tributaria para utilizar herramientas de inteligencia artificial. En Estados Unidos ni en cualquier otro país del mundo ya no andan más como Elliot Ness con una ametralladora detrás de Al Capone para agarrarle al tipo por evasión fiscal. La agarran a través de las transacciones que hacen o con tarjeta de crédito o en efectivo, porque el efectivo es siempre sinónimo, no sinónimo siempre, pero donde hay la economía informal, vos sabés que uno de las mediciones que tenemos es el insumo de efectivo para las transacciones que se hacen. Tenemos que tratar de incluirle a la gente. Y si uno levanta finalmente las barreras del zoológico, dentro del zoológico va a ser muy fácil cazar. Sos guapo cazando dentro del zoológico. ¿Pero qué dentro del zoológico, Sebastián? Yo estoy dentro del zoológico porque tengo mi pero quítate mi declaración jurada. A vos. A ver, ¿a vos te parece moral que alguien que gane 30 o 50 millones de dólares al año no pague nada? Yo lo que más que moral creo que es necesario es que si vos sabés decir y tenés los fueros para hacerlo, le denuncias a esa persona. Pero vos sabés perfectamente, ¿verdad?, de que yo te estoy hablando de las estadísticas que, salvo que vos me digas qué tributación está manipulando las estadísticas. No, ¿verdad? pero entonces, a ver, entonces más grave. Quiere decir que el viceministro sabe quién gana 30 millones de dólares y no le mete preso. Entonces habría que hacerle un juicio político al viceministro. En este momento no se le puede meter preso, ¿verdad? Así como, aclaro nomás, ¿verdad? Porque vos sabés perfectamente. Se le puede meter preso, ¿verdad? vas a tener que chuparte el tema de la prejudicialidad que metieron los perros para salvarse. Pero porque también, lastimosamente, nuestro Ministerio Público, salvo honrosas excepciones, no es un ejemplo realmente de procesos lícitos, y vos lo sabés muy bien y en carne propia. O sea, a vos te plantan y te generan una causa fiscal y están listos. Entonces, pero podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en que sea solamente la Administración Tributaria la que presente una denuncia por evasión. Entonces ahí reducimos relativamente el margen para que no se convierta la persecución por evasión impositiva en una herramienta política o en una herramienta económica de distorsión a quien no te gusta. Porque esa fue la idea del polémico tema de la prejudicialidad. Pero si hoy en día tributación tiene una pantalla donde dice que hay un tipo que gana 30 millones de dólares y el tipo, la única forma de salvarse a mi criterio es que gaste 30 millones de dólares y que entre 3 millones de dólares al Estado en concepto de IVA por lo menos, ¿verdad? Y no está haciendo nada, entonces me empiezo a preocupar con nuestro sistema de tributación. Porque si no van detrás de él, entonces van a venir detrás mío. ¿Por qué? Porque yo soy el pobre boludo que tengo que pagar mi IVA todos los meses, tengo que pagar mi IRP todos los meses y no tengo finalmente ningún contacto político, ni tengo la posibilidad, porque quien tiene 30 millones de dólares te puede abrir 400 offshore de 120 mil dólares cada una y están en 17 paraísos fiscales. Es la gran paradoja de quien sostiene las economías. Le invito a que vean a Robert Wright, que fue secretario de Trabajo de Bill Clinton, cuando dice salvando al capitalismo, cuando él habla de este tema y dice, ¿saben lo que pasa, señores, en el capitalismo hoy en día? Que los muy ricos y los muy pobres no pagan impuestos. ¿Y quiénes pagamos? Los boludos de la clase media. Esos. Porque el que tiene 30 millones de dólares va a hacer 400 empresas offshore y no te va a pagar. Y el pobre no solamente no te va a pagar, sino que en realidad, por el manejo que se ha tenido en los últimos años, lo tenemos viviendo sobre las plazas de Asunción. El pobre paga impuestos. Acá resulta que el pobre paga IVA y el que gana 5 millones de dólares de IRP, porque deduce cuánta cosa hay, paga 0,9%. Y eso es inmoral. Sebastián. Pero pagó 5 millones de IVA, es decir, y bueno, pero 500 mil dólares dentro de IVA. Pero proporcionalmente, y vos sabés perfectamente, y por favor, no hagamos, porque yo te respeto mucho, a ver, proporcionalmente, el tipo que gana salario mínimo o la tipa que gana salario mínimo, proporcionalmente aporta más IVA que el tipo que gana 30 millones de dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona lo único que hace es sobrevivir, porque nadie sobrevivir o estar en la bicicleta. La persona que gana salario mínimo no paga IRP. No, IVA estamos hablando, bueno, ¿verdad? Y eso te estoy diciendo. Y la persona que está... Y el tipo de IRP deduce todo.
Pero casi quiere decir que todo. pagó IVA entonces. Y como el más pobre. Y claro, pero pagó ¿Y IVA, te parece entonces, justo que un tipo que gane 30 millones, No, ¿sabes lo que 50 no me parece millones de justo? dólares? No me parece justo que entremos a tocar las reglas del impuesto para que finalmente nosotros, los de la clase media, los que no tenemos 5 millones y no nos compramos ningún Ferrari, tengamos que pagar más. Bueno, Porque vamos a ser nosotros los y que vamos yo a terminar quiero que pagando. los que tienen Ferrari y los que tienen esto aquello paguen algo más, no solamente el IVA. ¿Entendés? Esa es la discusión de fondo. Estoy viendo un documento que comparte Diana Vargas y dice a través del Twitter, ¿por qué Sebastián Hacha miente respecto al impacto del incremento de impuestos a bebidas azucaradas en la salud pública? Repite discurso de los empresarios. México no tuvo resultados, le dijo a Santula, y comparte la publicación del Sistema de Centros Públicos de Investigación de México, que arranca diciendo: ¿funciona el impuesto? La evidencia que tenemos hasta hoy nos dice que la introducción del impuesto redujo el consumo de refrescos entre el 6 y el 12% en el 2014. Redujo la obesidad. Redujo la obesidad. No, leí todo el documento. O sea, No, el impuesto, no. A ver, ¿el impuesto va a reducir la obesidad en México? Se pregunta. Eso no lo sabemos. Ah, bueno, ahí está. Gracias por el dato y gracias por haberlo leído vos, porque si yo lo leía no me iban a creer. Preguntándose qué tan efectivo había sido el impuesto al azúcar, científicos de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, se reunieron con los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de México para rastrear sus efectos en 2 años. El estudio publicado en la revista Médica concluye que la compra de bebidas azucaradas disminuyó 5.5% un año después de aprobar el impuesto y llegó a reducirse a 9.7% 2 años después. En promedio implica 7.9% solo en 2 años, pero efectivamente no habla del impacto. No, ya está. No, pero espera un poco, Sebastián. Yo no voy a entrar en este momento porque te puedo, yo cuando vos dijiste en México me callo, ¿verdad? Pero no porque sea cierto lo que vos decís, porque no voy a empezar a discutir y yo creo que da para otro programa y te voy a traer la evidencia científica real, no la que hace la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. ¿Cuál es el problema que hay? Yo lo que digo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la corona que uno se quiere poner? Ponerle un impuesto a la Coca-Cola, eso es lo que se busca. Pero eso es lo que se busca. las bebidas azucaradas. Para que se venda menos y no reduzcamos la obesidad. No va a disminuir, Sebastián, ¿sabe? Yo te voy a decir una cosa, lo que pasó. Entonces, si no va a disminuir, ¿para qué queremos? Le vamos a hacer gastar más a la gente pobre. Espera un poco, ¿verdad? Así como yo te respeto en tu área, porque yo no te voy a discutir derecho, por ejemplo, respetame en lo que yo tengo una maestría, que es salud pública, ¿verdad? Y en investigación en salud pública. Y voy a tener que hablar únicamente así, porque o si no parece que estás hablando con una pelotuda que no lee investigación en salud pública. Y la investigación es sólida, ¿entendés? ¿Y qué hacen? Y que me parece bien, porque un empresario, la Coca-Cola no va a quebrar, señores, la empresa de tabaco no va a quebrar, porque no es un solo elemento, ¿verdad? Tiene que estar vinculado a otros elementos. E incluso así, ¿qué hizo? Agarran y quitan, bueno, en primer lugar quitaron los light, que hay que tener mucho cuidado, yo les digo a la gente con los light porque no es light. Pero después, ¿qué hicieron? Quitaron una línea ecológica, te quitan agua, por ejemplo, ¿verdad? Y las tabacaleras o las comidas, las trans que nosotros nos estamos poniendo, las comidas chatarras, ¿qué hicieron ellos? Abrieron cuestiones que tienen que ver con ensaladas, o sea, nunca van a perder, no se preocupen que no van a quebrar estas empresas, porque a mí sinceramente cuando me dicen que estas empresas van a quebrar, yo digo, ¿en qué parte del mundo quebró una tabacalera o una empresa de gaseosas? A mí se me acabó el tiempo, lastimosamente. No hablamos al final de la lista, que es la parte más importante. Quiero cerrar con esto, compartiendo porque es fundamental. Acaba de publicar el diputado Bachi Núñez, acaba de publicar en su cuenta de Twitter lo siguiente: acabo de cortar con el líder Horacio Cartes y me dijo que no podemos apañar que un delincuente siga al frente de la Contraloría y bajó línea para que nuestra bancada de senadores vote por la destitución del Contralor, cuya acusación habíamos ampliado en diputados. Honor Colorado va a votar por la destitución de Enrique García. Veremos si votan en bloque. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Sebastián, nos vamos. Se me recontra acabó el tiempo.
Y vos sabés de esto, pues ya haces televisión ahora. No, así ya, ya no. sí, no podemos seguirte los pasos. Es muy difícil. Gracias por no, eso. no, gracias a vos y gracias por tener la posibilidad de intercambiar estas cuestiones, cada una en su área. Yo, por supuesto que deciré, no voy a discutirle cuestiones de salud pública, pero tengo los estudios, le voy a acercar los estudios de elasticidad de la demanda, donde cae lógicamente el consumo y donde finalmente no se soluciona el problema de la obesidad. Gracias, Gracias, Desiree. Gracias. Muy amable.